Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren de maravilla y en esta ocasión vamos a estar haciendo algunos análisis de algunas criptomonedas. Esta semana no he tenido tiempo de poder preparar la nueva clase, así que se las debo. La próxima semana voy a estar subiendo dos clases para compensarlo. El día lunes estaremos subiendo la primera clase y tal vez el día miércoles estaré subiendo la segunda, y en este caso en la segunda clase va a tratar sobre una estrategia que pueden empezar a implementar desde ya. Entonces atentos porque la próxima semana se vienen dos videitos nuevos. Ahora sí, empecemos con los análisis. Vamos a empezar con el análisis del Bitcoin dólar y como siempre en una temporalidad de un día. Vamos a acercarnos por acá un poco y quiero que prestemos atención a lo que ha estado pasando acá en esta zona, en esta área. En esta área tenemos ya la formación que sería catalogada como un rango, como una consolidación. Podemos ver que el mercado trata de subir, en este caso llega a este nivel, baja, no puede pasar de esta área de soporte, sube y crea un máximo más alto, pero es ligeramente más alto, no hay demasiada diferencia. Entonces incluso ese movimiento puede ser considerado como un doble techo, ¿ok? Después el mercado se mueve hacia abajo con bastante fuerza, diría yo, durante ese movimiento bajista. A pesar de estarse creando esta especie de doble techo, podemos darnos cuenta que fue incapaz de romper el cuello se encontraría aquí en esta área, esta parte de acá. Entonces el precio no pudo bajar a romper esa zona. Por lo tanto es válido asumir que todo esto de acá no es nada más que un rango. Como ya lo habíamos visto en videos anteriores, después de una tendencia muy fuerte, que es lo que tenemos acá, una tendencia alcista muy fuerte, es un poco más probable que el precio entre en rango antes de cambiar de dirección. También, como lo hemos visto en las últimas clases que he estado subiendo acá al canal, aquí tenemos una línea dinámica, un soporte dinámico que fue roto en esta parte. Entonces esa es una de las claves para detectar un posible cambio de tendencia. Entonces el soporte dinámico, que lo podemos trazar de acá para acá, tomando en consideración este punto de acá, es válido con dos puntos, se puede trazar de muchas maneras, esta sería una de esas formas. Independientemente de cómo traces tú la línea, se puede notar que acá en este movimiento bajista, esa línea amarilla ya fue rota. Entonces es uno de los primeros indicios para empezar a detectar un posible cambio de tendencia. Después de eso, el precio hace un pullback a la EMA de 20 periodos. Para quienes ya llevan más tiempo acá siguiéndome en el canal, saben que esa también es una estrategia, retroceso a la EMA de 20 periodos después que el precio ha pasado alejado de la EMA durante varias velas. Entonces aquí tenemos justamente eso, tendencia muy fuerte, se aleja mucho de la EMA, retroceso a la EMA de 20 periodos. Esa línea amarilla que ustedes ven por acá es la EMA de 20 periodos. Entonces el precio retrocede a la EMA de 20 periodos y después de eso sigue subiendo. Intenta hacer un máximo nuevo, un máximo más alto, de hecho puede hacerlo, hace un máximo más alto, pero como les dije antes, no tiene demasiada diferencia. Entonces, en este punto, el mercado ha dejado de hacer movimientos así, veamos, máximos y mínimos más altos, e hizo uno así. Apenas si crea un máximo más alto y se devuelve bastante, o sea, el retroceso es tanto que se acerca a el mínimo anterior. Entonces aquí tenemos el mínimo anterior y como vemos el mínimo actual se ha acercado a ese mínimo previo. Entonces, con esas condiciones ya consideramos que la tendencia probablemente ha terminado y que ahora nos encontramos de momento dentro de un rango. Ya si llega a romper este soporte de acá, podemos decir que efectivamente nos encontramos en un doble techo. Y si esto de acá es un doble techo, entonces podemos esperar un movimiento hacia abajo que tenga la misma distancia de lo que mide este doble techo. Entonces, pues prácticamente acá aplicaríamos lo que aprendimos en la clase de la semana pasada. Sería más o menos esto, el área de rango o el área del doble techo. Y si la proyectamos hacia abajo, sería como copiar ese cuadro y ponerlo abajo. Entonces más o menos el precio podría llegar hasta acá. Podría estar buscando llegar a este punto. Pero esto únicamente sería en caso que el precio logre bajar con suficiente fuerza en una vela y cerrar por debajo del cuello. Si cierra por debajo del cuello, entonces tenemos una ruptura de ese soporte. Y entonces ahí en este caso ya podríamos esperar un seguimiento, una vela que nos siga mostrando fuerza, y ya tenemos más confirmación que el precio trataría de seguir bajando. Como siempre sabemos, pues durante ese movimiento bajista igual podría ser un retroceso y después continuar con la bajada.
Pero eso únicamente en caso que rompa hacia abajo. De momento estaríamos considerando que el precio se puede mantener aquí atrapado dentro de este rango por algún tiempo más antes de salir de ahí, ya que seguiríamos esperando que el Bitcoin logre seguir subiendo y que llegue a nuevos máximos. Entonces, en este momento podemos considerar que nos encontramos dentro de un área de un rango. Y en caso de que el precio lograra romper hacia arriba, entonces sí podemos proyectar, por ejemplo, la altura de este rango, la proyectamos hacia arriba y diríamos que el precio más o menos estaría llegando a esta distancia de acá, aproximadamente a los 79.000 o casi los 80.000. De igual forma habría que esperar a que el precio subiera y después rompiera acá con fuerza y se mantuviera pues encima de esta área de resistencia. Entonces allá podríamos esperar a que el precio continúe con ese movimiento alcista. Pero como les decía, de momento podríamos esperar que siga estando dentro de este rango. Ahora nos encontramos en el SLP-BUSD en una temporalidad de un día. Como pueden darse cuenta acá, todavía seguimos atrapados dentro del rango. Eso ya lo habíamos comentado en los análisis anteriores y después de la tendencia bajista, que fue bastante fuerte, pues había probabilidad que el precio entrara en un rango en lugar de cambiar de dirección de manera brusca. Y pues es lo que está haciendo, se mantiene atrapado dentro de este rango. Como podemos ver, ha tenido algunas rupturas de los máximos, acá y acá. E incluso pues podríamos decir que a lo mejor acá se puede trazar una especie de triángulo expansivo. A esperar una próxima oportunidad, que el precio vuelva a subir, llegue ya sea a este punto o ya sea a este otro nivel y después siga metido dentro del rango. Es posible que llegue a pasar algo así, sin embargo pues es mejor considerar que el precio se va a mantener dentro del rango, ya que como puedes darte cuenta, estos movimientos de acá fueron movimientos que se regresaron, entonces prácticamente son rupturas falsas, ruptura falsa, y eso llega a pasar bastante cuando el mercado se encuentra metido dentro de un rango. La mayoría de rupturas pueden llegar a ser rupturas falsas. Entonces acá como siempre lo mejor sería operar en los extremos hacia adentro. Si esto de aquí es el rango, pues vamos a decir que cuando el precio, por ejemplo, toque la parte inferior, buscamos operaciones al alza. Y cuando el precio se acerque a la parte superior, que está de aquí, buscaríamos operaciones a la baja. Eso sería lo mejor, la mejor forma de operar dentro de un rango. Entonces podríamos esperar a que el precio continúe dentro del rango hasta que finalmente logre romper. ¿Okay? Tras la ruptura, esperamos retroceso. Si es una ruptura válida, el precio no va a bajar, porque si baja pues obviamente sería una ruptura falsa como pasó aquí. Entonces por eso necesitamos esperar un retroceso que nos confirme que no es una ruptura falsa. Después del retroceso pues ya buscamos acá información que hay fuerza para que el precio siga subiendo y pues ya lo seguiríamos en este caso. Pero de momento todavía no sabemos si va a romper o no, así que estamos dentro de un rango también. Muy bien, ahora nos movemos a el Cardano USD en una temporalidad de un día. En primer lugar, pues habíamos hablado hace un par de semanas que estábamos en un rango y como podemos ver, el mercado ha permanecido dentro de ese rango por bastante tiempo, ¿no? Todo este movimiento de acá ha estado dentro del rango. Finalmente, el precio sube, llega al área de resistencia del rango y se va moviendo hacia abajo de una manera bastante fuerte, se podría decir. E incluso logra romper el soporte. Vamos a dibujar ahora el soporte. Pero para ello vamos a acercarnos un poco más para poder ver con más detalle esa zona. Entonces aquí lo que tenemos es un área de soporte. Estoy incluyendo las mechas en este caso, entonces incluso podría trazarlo hasta acá si es que incluyo la mecha de esta vela. Entonces, si yo incluyo todas las mechas, podemos darnos cuenta que no ha roto. Prácticamente esta vela no ha roto y la siguiente es un doji que nos indica que no hay demasiada fuerza en el siguiente movimiento bajista. ¿Qué significa eso? Pues que aquí en este momento no hay demasiado interés por vender, entonces por eso la vela siguiente pues es una vela doji, ¿no? Está creando acá cierta incertidumbre dentro de esa zona. En las clases del curso que he estado subiendo acá al canal también habíamos hablado que no todas las instituciones, por ejemplo, utilizan las mechas, lo cual significa que a veces las zonas pues únicamente están comprendidas por los cierres y aperturas de las velas. Entonces, si yo únicamente utilizo los cierres y aperturas de estas velas y de esas otras de acá, utilizando los dos puntos más bajos para trazar la zona del soporte, pues ya tenemos que sí hubo una ruptura. Entonces, esta de acá sería la vela de ruptura
y esta de aquí sería la vela de continuación. Sin embargo, esas dos velas no tienen muchas características de una vela de fuerza, ya que están cerrando lejos de su mínimo y también tiene mucha mecha. Bueno, principalmente esta de acá tiene bastante mecha, ciertamente, aunque tiene buen cuerpo, también tiene bastante mecha. Entonces no tiene tantas características de una ruptura de fuerza. Por lo tanto, podríamos considerar más que se puede tratar de una ruptura falsa. Y en este punto también tenemos que mencionar que estamos en un triángulo, ¿no? Entonces se está formando un triángulo y mientras más se aproxima el precio al vértice, a la punta del triángulo que se encuentra por acá, entonces hay más probabilidades que exista una ruptura pronto. Entonces tenemos que estar atentos a eso. En este caso se va haciendo un poco más crítico operar este rango de los extremos hacia adentro. Es más fácil, es más recomendable pues esperar a una ruptura. Aquí tenemos una posible ruptura. Entonces sería de esperar a ver qué hace el precio en la próxima vela. Si el precio continúa bajando, quiere decir que hay más insistencia por parte de los vendedores y la ruptura se ha validado. Algunos incluso pueden esperar retroceso para seguir operando a la baja. La segunda cuestión que podría pasar por acá es que esto fuera una ruptura falsa, que nos da acá información por parte de los compradores y pues ya pudiéramos seguir ese movimiento alcista. Como siempre, tratarlo como un rango, esperando que el precio siga atrapado entre estos soportes y resistencias, considerando también la línea dinámica que podemos trazar acá para tomar beneficios en caso que esto se tratase de una ruptura falsa. Muy bien, eso sería entonces el análisis del Cardano. Y ahora nos movemos a el Ethereum dólar. Como siempre, en una temporalidad de un día. Y vamos a ver acá las cosas interesantes que nos está mostrando este gráfico. Como podemos apreciar acá habíamos tenido una tendencia alcista que también puede ser considerada como una tendencia bastante fuerte. Tras la ruptura de la línea del soporte dinámico, podemos trazarla por ejemplo acá, justamente en la EMA de 20 periodos, tendríamos nuestro soporte dinámico. Entonces el precio rompe ese soporte y ahora podríamos tener un cambio de tendencia, que de hecho la ruptura fue bastante fuerte. El precio baja con mucha fuerza tras romper esa línea, también conocida como línea de tendencia o un soporte dinámico, porque es un soporte inclinado, de cualquier forma está bien. Entonces el precio baja hasta un soporte, esta área de aquí, miren, esta área de acá podría ser considerado como un soporte y resistencia. Resistencia, después fue roto, después usado como soporte y aquí nuevamente está funcionando como soporte. Y podemos darnos cuenta que la última vela, la vela de este día, pues está terminando alcista. Entonces nos está indicando por acá que no hay demasiada fuerza para continuar empujando hacia abajo el precio. Lo intentó en su debido momento porque tenemos aquí una gran mecha, pero al final del día no ha podido continuar empujando hacia abajo. Entonces tenemos por acá ya indicios que pueda existir fuerza alcista. Una de las cuestiones aquí es que después de un movimiento así de fuerte, es probable que el precio trate de regresar muy cerca de su máximo. En algunas ocasiones llega al máximo antes de seguir en rango, por ejemplo, o cambiar de dirección por completo. En otras ocasiones se queda al 50% de este movimiento bajista. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar por aquí un Fibonacci, de acá para acá. Entonces puede ser que el precio suba al 50% o al 61% y después continúe su movimiento hacia abajo, ya sea para ser un rango, por ejemplo, o bien para cambiar de dirección, como le hemos dicho con anterioridad. En este caso también podría empezar a formar una especie de doble techo. Si nos damos cuenta, el 61%, que es esta línea de acá, también está en confluencia con lo que sería, a ver, vamos a quitar el Fibonacci, con lo que sería esta área de acá, que es más o menos un rango, ¿ok? Estos movimientos de acá donde el precio subió, bajó, nuevamente vuelve a subir, nuevamente vuelve a bajar y otra vez vuelve a subir y se mantiene de esa forma, nos estaba creando un rango. Entonces es probable que el precio retroceda hasta esta zona y después continúe bajando o bien continúe dentro de ese rango. Eso sería en uno de los casos. También pues es probable que trate de buscar llegar a este máximo, ya sea para crear máximos más altos o bien para terminar en un rango acá en esta parte. También es posible que buscara llegar hasta ese nivel. Pero ya sería de ver cómo van creándose las próximas velas, con cuánta fuerza el precio sigue su movimiento alcista, si es que sigue el movimiento alcista también.
Y otra cosa que podría hacer, si es que el precio sigue bajando en las próximas velas, estar haciendo un retroceso profundo en este caso. Entonces mira, voy a trazar un Fibonacci desde el mínimo acá hasta el máximo, que es acá. Y entonces el precio podría estar buscando aquí, por ejemplo, si vuelve a bajar, hacer un retroceso hasta el 50% o a lo mejor al 61%, que es esta línea de aquí. Y cuando llega ahí, pues podría decidir seguir subiendo para crear un nuevo máximo. Eso también es posible que esté ocurriendo en este momento, porque de hecho fue algo que pasó con anterioridad. Mira, vamos a trazar un Fibonacci, pero ahora va a ser de acá, de este mínimo, para acá, para este máximo de acá. Y como puedes darte cuenta, aquí también hubo un retroceso, pero en este caso fue del 61% aproximadamente de todo este impulso alcista. Entonces, tras todo ese impulso alcista, el precio retrocede, un retroceso profundo al 61% y después continúa hasta crear un nuevo máximo. Entonces, a lo mejor ahora puede ser que haya un retroceso también al 61% y después continuará subiendo para crear un nuevo máximo. Sería de ver cómo reacciona el precio en las próximas velas. Sin embargo, considerando que la tendencia previa fue siempre fuerte, podríamos considerar más que el precio trate de subir para alcanzar el máximo o bien el 50 o 61% y después continuar acá dentro de un rango. Pero eso ya lo vamos a ver en los próximos días. Ya por último nos encontramos en el gráfico del BET contra el dólar en una temporalidad de un día. Hace un par de semanas habíamos estado comentando que, claro, estamos aquí atrapados también dentro de un rango, pero que al mismo tiempo este rango estaba haciendo mínimos más altos y esto pues tenía más probabilidad de que el precio tratara de seguir subiendo. Aquí tendríamos entonces estos mínimos más altos y como puedes darte cuenta al final el precio salió de ese rango y ha buscado crear un máximo más alto. En este caso aquí tenemos el máximo anterior y acá tenemos el segundo máximo, creando de esta forma un máximo más alto y como puedes darte cuenta también empieza a tener forma como una especie de canal. Vamos a ver, más o menos sería por acá el soporte del canal y podríamos trazar por acá más o menos la resistencia de ese canal. Y el precio pues podría continuar moviéndose dentro de ese canal alcista. Entonces sí, acá tenemos dos formas de ver este panorama, ya sea con un canal o bien con un rango. Si lo seguimos viendo del modo de un rango, vamos a darnos cuenta que hubo una ruptura del rango y después lo que yo te decía que es importante esperar tras una ruptura de un rango es el retroceso y la confirmación de fuerza alcista para seguir operando a favor de esa ruptura. Pero acá vamos a acercarnos un poco más. Quiero que veas, digamos que acá tenemos la resistencia de ese rango y como puedes darte cuenta, el precio rompe el rango, retrocede, pero acá las velas que tenemos alcistas no son velas de fuerza, es decir, las velas que tenemos acá, que son alcistas, no son velas que cumplen con buenas características de velas de fuerza. Todas tienen cuerpo pequeño, tienen un montón de mecha y están cerrando lejos de su máximo. Entonces, en este caso, no tenemos una confirmación válida que vaya a existir una continuidad al alza. Por lo menos todavía no hay información suficiente. Así que no podemos decir que esta ruptura ha sido exitosa y como puedes darte cuenta, pues al final el mercado termina bajando fuertemente. Algunos aquí en este punto pueden estarse preguntando que vieron aquí, por ejemplo, en esta vela bajista, vieron el retroceso. Entonces, ruptura, retroceso y confirmación con esta vela alcista grande, porque esa sí es una vela alcista de fuerza. Y pues acá, por ejemplo, siguen comprando, ¿no? Porque aquí vieron que la ruptura fue válida, ruptura, retroceso y continuidad. Sin embargo, no es correcto verlo de esta forma. ¿Por qué razón? Porque esa vela bajista es un retroceso secundario, ¿ok? Esta vela bajista de aquí es un retroceso secundario, no es uno principal. Mira, un principal sería algo así, donde crea un mínimo más bajo, ¿ok? Crea un mínimo más bajo. Entonces mira aquí, por ejemplo, este de acá es un mínimo más bajo notorio. Entonces este de acá es válido. Si te das cuenta, aquí también pasa lo mismo. Hay un pequeño retroceso de dos velas, pero ese sería secundario, porque es más pequeño. Entonces no lo podríamos considerar como un retroceso válido. Por lo menos no para el contexto que estamos nosotros leyendo. Así que acá también hubo una ruptura previa, pero hubo un retroceso muy pequeño. Entonces es un retroceso secundario, no es principal. Así que no es válido. El precio sigue subiendo y después aquí es donde ya tendría que haber dado el retroceso principal. ¿Ok? El retroceso, el precio baja
Y en este punto, pues aquí crearnos una vela alcista, una vela de fuerza, y ya podríamos continuar con ese movimiento. Pero aquí no se había creado una vela de fuerza, una señal alcista de fuerza. Así que mucha precaución con eso. También, como puedes darte cuenta, esta vela bajista, que te comento que es un retroceso secundario, no hace un mínimo más bajo. Mira, me voy a acercar acá para explicártelo más a detalle. Y quiero que veas que acá, esta punta de mecha es un mínimo más alto que el anterior. Esta punta de mecha es un mínimo más alto que el anterior, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, esta vela bajista no hace un mínimo más bajo. Es incapaz de hacer un mínimo más bajo. Entonces, por eso no podemos considerarlo como un retroceso de todo el rango que teníamos, ¿ok? Te lo voy a explicar de una última forma para que sea un poco más entendible. Y es que si toda esta parte de acá es el rango, mira, está formado por muchas velas y movimientos grandes, entonces, ¿cómo es posible que una sola vela represente el retroceso tras la ruptura de una estructura así de grande? No, necesitamos una estructura que compense este tamaño para indicarnos que se ha cumplido el retroceso. En este caso, este movimiento de acá sería una estructura válida, pero como nos damos cuenta, falló, ¿no? Falló y el precio sigue bajando. También quiero aprovechar esta gráfica para decirte lo siguiente, y es que acá, si te das cuenta, en esta vela que tiene mucha mecha, en determinado punto la vela fue alcista y tenía buen cuerpo, o sea, era una buena señal de compra, pero teníamos que esperar a que la vela terminara. Entonces hay muchos traders que están ansiosos y no esperan a que la vela termine, entonces no termina de darnos la información completa y aquí muchos se quedan atrapados en compras. Cuando finalmente el precio cambia de dirección y termina creando un doble techo, acá, 1, 2, un doble techo y un movimiento hacia abajo. Entonces, mucha precaución con eso, siempre es lo ideal, esperar a que termine de crearse la vela para obtener todo el panorama completo, para poder entender la información que el mercado nos está dejando. Entonces, en este caso, sería de esperar a que el mercado continúe o ya sea atrapado dentro de este rango tras esta ruptura falsa, o bien que continúe subiendo en el canal que habíamos trazado con anterioridad, ¿no? Más o menos por acá y el otro más o menos por acá. Entonces también es válido verlo de esta manera, principalmente por los mínimos que son más altos y ahora que está también haciendo máximos más altos. Y ojo acá, porque también puedes trazar, mira, vamos a acercarnos, también puedes trazar aquí una especie de soporte dinámico y si quisieras también una resistencia, ¿no? Pero la resistencia dinámica ya fue rota, entonces únicamente el soporte. 1, 2 y ahorita se estaría creando el tercer testeo. Entonces si vas a buscar una operación a la baja, idealmente esperar a que rompa esta línea de tendencia o este soporte dinámico. ¿Está bien? Sería mucho más preferible, ya que el precio nos está indicando que está creando mínimos más altos y máximos más altos, entonces puede haber cierta fuerza alcista. Entonces lo mejor, si estamos buscando una operación a la baja, sería esperar la ruptura completa de este soporte. Muy bien, traders, hasta acá dejamos entonces los análisis de estas criptomonedas. Espero que hayan aprendido algo nuevo en estos análisis y estén atentos a los videos que voy a estar subiendo la próxima semana y también atentos a la estrategia que vamos a estar estrenando en el canal. No se olviden de suscribirse y si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders.